Bien, esta tarde vamos a ver la función de producción, algunos ejercicios que van a complementar a todo lo que es la teoría. La función de producción es una relación entre los diferentes factores de producción que se utilizan para poder producir los bienes y servicios. También la función de producción compara entre la producción de bienes de capital y los bienes de consumo. Tenemos en el primer ejercicio una comparación mediante una tabla de producción de computadoras que representan los bienes de capital en miles de unidades y la producción de maíz, que son bienes de consumo, en toneladas. Tenemos desde el punto A, en el cual se producen 550.000 computadoras y cero producción de los bienes de consumo del maíz. Vamos disminuyendo la producción de computadoras en el punto B, 460.000, y el consumo de maíz comienza con 820 toneladas. Y así vamos sucesivamente hasta el punto F, en el cual también es una solución de esquina en que tenemos 0 unidades de computadoras de bienes de capital y 4.800 toneladas de maíz. Por esta gráfica vemos y apreciamos que a medida que la producción de computadoras va disminuyendo, va aumentando la producción de maíz por el concepto de costo de oportunidad, en la cual debemos disminuir la producción de un bien para poder aumentar en la otra y permanecer en la misma curva denominada frontera de posibilidades de producción. Ahora, ver las preguntas con respecto a esa tabla. Primero hay que construir la frontera de posibilidades de producción, teniendo en cuenta que en el eje vertical van a ir los bienes de capital y en el eje horizontal los bienes de consumo. Pero tenemos que hacer una segmentación que no necesariamente responde a los valores que están en la tabla, sino que debemos poder construir una frontera en la cual podamos ubicar esos puntos de la tabla. Y después de ello vamos a tener que ubicar algunas combinaciones como el punto G, en el cual nos precisan 1.200 toneladas de maíz y 300.000 computadoras. Y en el siguiente, el punto H, en que nos dan otra combinación, en que hay más consumo, 3.200 toneladas de maíz y 500.000 computadoras. Vamos a ver las respuestas. Aquí tenemos la frontera. Como les decía, en el eje vertical hemos ubicado a las computadoras y en el eje horizontal tenemos los bienes de consumo, al maíz. Tenemos los puntos A, B, C, D que están sobre la frontera. También habría un punto más en que sería 0 producción de bienes de capital y todo solamente producción de maíz, que sería alrededor de los 4.500, y esos puntos A, B, C, D, por estar sobre la frontera, se denominan sobre todo B, C, D como pleno empleo. Es decir, con todos los recursos que tenemos, estamos produciendo sin tener recursos ociosos. En cambio, en el gráfico vemos que el punto G es un punto posible, porque ustedes por la teoría que han revisado saben que la línea de la frontera es pleno empleo, una combinación desde la línea hacia el interior es posible, pero como no estamos alcanzando la frontera, es capacidad ociosa. Y un punto que está fuera de la frontera es un punto no posible o no factible, que sería el H, porque con los recursos que tengo no puedo alcanzar ese punto de producción. Entonces, vemos por el gráfico que A es una solución de esquina o de especialización. Solamente en el punto A estoy produciendo 550.000 computadoras y 0 producción de maíz. Lo igual sería equivalente a un punto en el que solo produzca alrededor de 4.500 toneladas de maíz y 0 computadoras. Esas son soluciones de esquina o de especialización. El punto G es capacidad ociosa, posible, pero no alcanzo la frontera. Pleno empleo, B, C, D, y H, no factible. Ahora, como les preguntaban, tenemos que hay que ubicar el punto G, en que tenemos 1.200 toneladas de maíz y 300.000 computadoras, que es donde está más o menos al tanteo ubicado el punto G.
300 en el eje de computadoras y 1200 en el eje del maíz, en el eje horizontal. Por no alcanzar la frontera es un punto posible, pero de capacidad ociosa. Luego les preguntaban qué representa la combinación H, que era 3.200 toneladas de maíz y 500.000 computadoras. Ese punto escapa a la frontera, por lo tanto es un punto no factible o no posible. Ahora tenemos otro ejercicio. Similar, les dan una tabla en que hay varios puntos, A, B, C, D, E, son combinaciones de producción, entre televisores, que son bienes de capital, en miles de unidades, y el trigo en toneladas. El punto A es un punto de especialización porque solamente produzco 700.000 televisores y 0 unidades de consumo. Voy bajando al punto B, en que disminuyo la producción de televisores a 500.000, pero aumento la producción de trigo a 2.000. Cuando voy de B a C, disminuyo mucho más la producción de televisores de 500 a 350.000 y voy aumentando 1.000 toneladas en trigo porque paso de 2.000 a 3.000. Cuando voy al punto D, disminuye aún más la producción de televisores de 350.000 a 200.000 y aumentan en 2.000 las toneladas de trigo, de 3.000 a 5.000. El punto E también es un punto de especialización porque es 0 producción de televisores y 6.000 unidades de bienes de consumo. Vamos a ver primero la frontera. Y aquí vienen las preguntas. Primero hay que construir la frontera de producción similar al ejercicio anterior. Luego hay que ubicar algunos puntos como 5.000 toneladas de trigo y 500.000 televisores. Hay que indicar las combinaciones de pleno empleo, cuáles son los puntos de plena especialización o soluciones de esquina, que son los extremos en que solo producimos uno de los bienes, y cómo se denomina al punto G, que corresponde a 2.000 toneladas de trigo y 300.000 televisores. Entonces, tenemos la frontera en la cual el punto máximo de bienes de capital son 700 y 6.000 las toneladas de trigo. Los puntos B, C, D son pleno empleo, G, capacidad ociosa, y F está fuera de la frontera no factible. Vemos que la combinación F, que era 5.000 toneladas de trigo con 500.000 televisores, escapa a la frontera, por lo tanto es no posible. La combinación de pleno empleo son los que están sobre la curva, sobre la frontera, que son B, C o D. ¿Cuáles son los puntos de plena especialización o soluciones de esquina? Los extremos, o sea, 0 producción de trigo y 700.000 televisores, o 6.000 toneladas de trigo y 0 televisores. ¿Cómo se denomina el punto G? Capacidad ociosa, y corresponde a 2.000 toneladas de trigo con 300.000 televisores. En este gráfico también podemos aprovechar para ver lo que es el concepto de costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el uso alternativo de lo que tenemos. Consecuentemente, cuando yo paso, por ejemplo, de B a C, reduzco la producción de televisores de 500.000 a 350.000, pero eso me permite aumentar los bienes de consumo de 3.000 a 4.000. O sea, reduzco en bienes de capital 150.000 y aumento en 1.000 toneladas la producción de consumo. Ese es el concepto de costo de oportunidad en unidades físicas. Ahora tenemos otro gráfico en el cual vemos, por la teoría, ustedes han revisado y saben que las fronteras de producción o de posibilidades de producción siempre van desplazándose a medida que la economía va creciendo hacia la derecha. Pero en este gráfico vemos a la inversa, que del punto Q está disminuyendo al punto O. ¿Qué significa eso? Entonces te van a dar varias alternativas y tú vas a tener que elegir, de acuerdo a la teoría que has revisado, cuál es la respuesta correcta. Dicen el pasar de Q a O, que es una disminución, es disminución de solo la producción de bienes de consumo, disminución de solo la producción de bienes de capital, es la presencia de un desastre natural, es la falta de competitividad en la producción de bienes de capital. La respuesta es la C,
la presencia de un desastre natural. Como vamos a ver, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos curvas de frontera de posibilidades de producción que se interiorizan, o sea que se produce una involución en la producción, puede ser, como saben por la teoría, por un desastre natural, puede ser por una guerra, puede ser por un desastre económico que lleva a la disminución de la producción. Aquí les están dando la presencia del desastre natural, por lo tanto, un terremoto, una avenida, una erupción, lleva a que la capacidad productiva del país disminuye. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Vemos en este ejercicio, en esta lámina, a la inversa, unas curvas de frontera de posibilidades de producción que están expandiéndose hacia la derecha, que están creciendo. Pasamos del punto A a P y de P a Q según las flechas. Los bienes de capital están en la vertical y los bienes de consumo en la horizontal. Cuando nosotros pasamos el punto A, ¿qué viene a ser? Sabemos que es capacidad ociosa porque no alcanza su frontera. En cambio, el punto P está sobre una frontera de posibilidades de producción y el punto Q está sobre otra frontera de posibilidades de producción. De P a Q ha habido crecimiento de la economía. La capacidad de producción ha aumentado tanto de bienes de capital como de bienes de consumo. En cambio, cuando pasamos del punto A, que es capacidad ociosa, a una frontera como P, significa cambio de actividad, de acuerdo a la teoría. Entonces, te van a preguntar cosas. ¿Qué significa pasar de A a P y de P a Q? La combinación de especialización en la producción de bienes de capital o solución de esquina. ¿Cuál consideraría que sería una combinación óptima en la producción de ambos bienes y que representa el punto A? Ahora vamos a ver las soluciones. Vamos a tener las respuestas. Viendo la gráfica vemos, si pasamos de A a P, significa no crecimiento. ¿Cómo se denomina? Cambio de actividad. Entonces, reitero, cuando pasamos de un punto de capacidad ociosa a una curva de frontera, tenemos un cambio de actividad. En cambio, cuando pasamos de un punto sobre una frontera, como es el punto P, a un punto sobre otra frontera que es superior, se entiende en términos microeconómicos que esa economía ha logrado crecimiento económico. En la B les preguntaban que determinen la combinación de especialización de bienes de producción, o sea, soluciones de esquina, pero como tenemos dos curvas de frontera de posibilidades de producción, puede ser en la primera que tenemos 900 y 0 de bienes de consumo, o sea, 0 en bienes de consumo y en la ordenada 900 bienes de capital. Sobre la segunda frontera, otra solución de esquina sería 0 de consumo y 1100 toneladas de bienes de capital. En la pregunta C les dicen, ¿cuál consideraría que sería una combinación óptima en la producción de ambos bienes? Sobre la primera curva de frontera de posibilidades de producción está el punto P, pero si lográramos aumentar los niveles de producción y pasáramos a la otra frontera, que sería donde está el punto Q, Q también sería un punto óptimo por ser P y Q puntos de pleno empleo. Ahora les preguntan en el último punto, ¿qué representa el punto A? El punto A representa capacidad ociosa, porque no alcanza una frontera. O sea, es un punto posible de producción, pero por no estar en pleno empleo, se reconoce que es capacidad ociosa.